estas cifras, lo que figura en la parte superior de las barras, corresponden al índice de fecundidad. Si bien nos dicen, el enunciado nos dice que estas cifras pertenecen al índice de fecundidad, es efectivamente, ¿no? 1,92, 1,84, 1,82, y eso es un índice de fecundidad en este caso, ¿no? Ese enunciado es verdadero. Y el enunciado 4, la tendencia observada explica la explosión demográfica en Norteamérica, Esta es falsa porque la tendencia, si se dan cuenta, es decreciente, ¿no? La tasa de fecundidad explica la disminución de la población, ¿no? En esos países, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado es falso. ¿Ya? Bien. Si hubiera alguna duda, pregunta, por favor. A ver. Pregunta 2. En el ejercicio número 2, nuestra actual frontera internacional de 7.073 kilómetros de longitud, ¿no? Ha sido delimitada por medio de tratados firmados a lo largo de la época republicana, ¿no? Ha habido muchos tratados, ¿no? Tanto hacia el norte, con Ecuador y Colombia, tratados, hacia el este, con Brasil, con Bolivia, Chile, ¿no? Ha habido muchos tratados para esta delimitación, ¿cierto? Que también lo hemos visto en clase. Entonces, el enunciado dice, ¿no? Nuestra actual frontera, 7.003 kilómetros de longitud, ha sido delimitada por medio de tratados, ¿cierto? A lo largo de la época republicana. Al respecto, identificar los enunciados correctos. 1. La frontera de menor extensión la tenemos con Bolivia. ¿Eso será falso o verdadero? Tenemos... Es incorrecto, ¿no? Porque la menor extensión de frontera se tiene con Chile, con 169 kilómetros en cuanto a longitud, ¿no? De extensión. Entonces, es falso. 2. Todos los tratados fronterizos fueron suscritos en el siglo XIX. Es falso porque en el siglo XX se culmina la determinación de las fronteras continentales, ¿no? Y ya en el siglo XIX, XXI, perdón, las fronteras marítimas, ¿no? O sea, este enunciado es falso. El tercer enunciado, Piura y Loreto son regiones fronterizas con el Ecuador, ¿no? Piura y Loreto son regiones fronterizas con el Ecuador, eso es cierto, ¿no? Recuerden que Piura y Loreto están hacia el norte, ¿no? Y nuestro límite hacia el norte es Ecuador. Entonces, la frontera con Ecuador abarca 5 regiones, ¿no? Como es Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. ¿Ya? Por lo tanto, es correcto. En el enunciado 4, una parte del curso del río Suches es frontera con Bolivia. Claro, el río Suches, estos accidentes, estos espacios naturales, como son los ríos, por ejemplo, en este caso el río Suches, ¿no? Es frontera con Bolivia, forma parte, una parte, ¿no? Esos accidentes fronterizos con Bolivia, como el río Het también, el río Suches y el río Desaguadero también, ¿no? Son parte de la frontera con Bolivia. Entonces es correcto. Ok. Mm. Oh, bien, escribo. Ejercicio 3. Asia presenta una variada geomorfología a lo largo de su superficie, ¿no? Eh, Identificar la alternativa que presente correctamente la localización de occidente a oriente de los siguientes relieves. 1. Desierto de Arabia. 2. Meseta del Tíbet. 3. Península de Anatolia. Y 4. La llanura de Indochina. Entonces,
tenemos acá sobre estamos hablando sobre el relieve. ¿Qué tipo de relieve, no? Existe a lo largo de la superficie en Asia, en el continente de Asia, ¿no? En este orden, por ejemplo, si bien es cierto, en Asia hay una variedad en cuanto a relieves, como desiertos, mesetas, penínsulas, llanuras, ¿no? Eh, hay una variedad en cuanto a estas geoformas, ¿no es cierto? Tenemos, pues, por ejemplo, si vamos a poner en un orden, ¿no? Como dice bien acá en el enunciado, ¿no? Tenemos el desierto de Arabia, la península de Anatolia, meseta del Tíbet, tenemos la llanura de Indochina, ¿no? En la cual vemos que si ponemos en ese orden, tenemos la alternativa correcta, que es la A, ¿no? La primera, el tercero, que es la península de Anatolia, uno, que es el desierto de Arabia, dos, meseta del Tíbet, y cuatro, la llanura de Indochina. En ese orden estaría esta variada geomorfología, ¿no? El enunciado A. Bien. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que es de Perú, de CENAMI, ¿no? En un estudio, sabemos que el CENAMI, vamos a ver muchos estudios, incluso mucha data, mucha base de data sobre los climas, ¿no? El comportamiento básicamente del clima. El CENAMI, en su estudio que realizó en el año 2020, ¿ya? Eh, ha identificado 38 tipos de climas en el Perú, ¿no? A nivel nacional. Esta clasificación se basa en el sistema climático de Torway, ¿no? Entre los elementos tomados en cuenta para este sistema climático, porque hay muchos sistemas, ¿ya? Para ese sistema se toma en cuenta, ¿no? Tenemos acá 5 opciones: temperatura, nubosidad, oceanidad, precipitación y continentalidad. Ya, para este caso, ¿cuál será la alternativa correcta? En este caso, tenemos el servicio de Senami, si bien es cierto, en el marco del proyecto de apoyo a la gestión de cambio climático, elaboró el estudio de climas del Perú, un mapa de clasificación climática, considerando como un servicio de información climática para la toma de decisiones, ¿no? En las temáticas ambientales, territoriales y social del país, ¿no? El mapa de clasificación climática se actualiza luego de 33 años y presenta una gama de 38 climas distribuidos a nivel nacional. En cada departamento, según sus características climáticas y temperatura, precipitación y evapotranspiración, ¿no? En ese sentido, tenemos que la opción correcta es la C, ¿no? La temperatura y la precipitación, ¿no? Toman en cuenta para hacer este tipo de clasificación según Torway. La opción C es la correcta, ¿bien? La 4, la C. Bien, entonces la pregunta 4, la opción correcta es la C. Bien.
tenemos un gráfico en el ejercicio número 5. Sí, número 5. En el siguiente planisferio, ahí está el planisferio, sobre los principales biomas continentales, señalar el valor de verdad o falsedad respecto a la caracterización indicada, ¿no? Correspondientes a la numeración presentada en el mapa, en la imagen, es el planisferio, ¿no? Bien, enunciado 1 tenemos, viendo el gráfico, ¿no? Estos enunciados está basado en el gráfico que se está presentando, ¿ok? Predominan, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? No sé si lo pueden ampliar un poquito más, es 1, 2, 3 y 4. Para ampliarlo. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. Predominan coníferas, ¿no? Árboles que presentan hojas en forma de aguja y frutos en forma de cono, adaptados a las condiciones climáticas extremas, con hojas pequeñas y resinosas que les permiten soportar las bajas temperaturas. Este enunciado es falso porque el número 1, el enunciado 1, indica el bioma de tundra, ¿ya? Donde no se encuentra bosques de coníferas. La información brindada hace referencia al bosque boreal o la taiga. Entonces, ese enunciado es falso. El 2, fíjense bien, el 2 dice acá, en el hemisferio, presenta, acá, en el 2, ahí está marcado, presenta, acá, 2. Los animales han desarrollado adaptaciones anatómicas como el tamaño corporal grande y apéndices con cortos, orejas, hocicos, colas, y cortamentales como la migración e hibernación para sobrevivir en este entorno. Este es verdadero, ¿no? El bioma referido al número 2 es el bosque boreal o taiga, donde los animales han desarrollado adaptaciones anatómicas como el tamaño corporal grande y apéndices cortos, ¿no? Como por ejemplo oreja, hocico, cola, para conservar el calor, y comportamentales, ¿no? Como la migración e hibernación para sobrevivir en este entorno con condiciones climáticas extremas. Bien. El número 3 presenta dos estaciones diferenciadas, en una que es templada y seca y otra que es húmeda y calurosa. Debido a ello, muchos de los animales migran durante la época seca. Claro, la sabana, aquí estamos hablando, el número 3 que vemos en el planiferio de la sabana, ¿no? Indicada por el número 3, presenta dos estaciones diferenciadas. Una que es la templada y seca y otra que es húmeda y calurosa. Debido a ello, pues muchos de los animales migran durante la época seca. Ese es el enunciado 3 que está marcado, corresponde a una sabana. La cuarta, ¿no? Posee un suelo rico, por lo que es una de las zonas más explotadas y modificadas por la acción del ser humano a través del cultivo de maíz, soja, trigo, algodón y de la ganadería. Este bioma que está señalando el número 4 está en Australia, ¿no? Es el desierto y la descripción corresponde al bioma de pradera, por lo tanto es falso. Bien, entonces tenemos la opción falso, verdadero, verdadero, falso. La respuesta es la E, ¿ya? Falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Ok? En la 5. Bien, la 6.
las ecorregiones, ¿no? Son 11, sabemos que son 11, ¿no? Alberga una extraordinaria, por decirlo así, pues, diversidad de flora y fauna, producto de las variadas condiciones climáticas y geográficas del país. Cada una de estas regiones posee características únicas, ¿no? Y que la hacen pues valiosa y frágiles. Entonces, comprender y proteger la biodiversidad de las ecorregiones es fundamental e importante para garantizar el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. De acuerdo con lo expuesto, relacionar las siguientes ecorregiones con sus respectivos componentes bióticos, ¿no? Es un match. Bien, tenemos acá eh, eh, la respuesta. El 1 dice, pues, el páramo. ¿A qué hace alusión el páramo? El páramo, si bien en el páramo encontramos frailejones, que son plantas adaptadas a las condiciones extremas de altura, que crecen en altitud y humedad abundante, como también plantas que forman rosetas para captar agua y protegerse del frío, como la puya, ¿no? La puya, las bromidáceas, son una de las características de esta ecorregión, que es el páramo. La 1, la 1, como podemos ver acá, es con la D, ¿no? 1 del páramo, regionales. 2, tenemos acá la selva alta. Selva alta es, son aquí en la selva alta se encuentran árboles como por ejemplo el cedro, de una altura considerable, en la cual se obtienen maderas preciosas como el nogal, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos la quina, más conocida como su nombre científico Cinchona spp, de importancia para la medicina, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la 2 es con la C, ¿no? Árboles como el cedro de altura. Creo que aquí fácilmente nos podemos dar cuenta con qué va a presentar. Hablar de selva alta es hablar, pues, de árboles de gran tamaño, ¿no? De gran altura. 2C. El desierto del Pacífico. Desierto del Pacífico, este desierto, ¿cuál es la característica, no? Tenemos a las finlancias, que son formaciones altamente sensibles que capturan el agua de la neblina para poder subsistir, ¿no? Se desarrollan en el desierto del Pacífico en condiciones extremas. Ya. La 3 con la A. Desierto del Pacífico, plantas xerófitas, arbustos, herbáceas adaptadas a la aridez, ¿no? Como por ejemplo las tináceas, ¿no? Siempre vivas que capturen el agua de para poder vivir, subsistir, ¿no? La 3 con la A. Y la serranía esteparia, árboles como la queñua, especies adaptadas a grandes altitudes, en alisos, importante para la fijación de nitrógeno, crecen en la serranía esteparia, ¿no? La 4 con la B. ¿No? Especies más o menos adaptadas a una altitud muy elevada, como más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Como la queña, y el aliso. Entonces tenemos la 1, páramo 1D, 2C, 3A, 4B. La opción A es la correcta. ¿Okay? 7. Europa, un poquito resfriada. 7. Europa es un continente que se caracteriza por tiene una rica diversidad geográfica y alberga varias penínsulas que han desempeñado un papel importante en su historia y cultura. Debido a su uso como centros de comercio, navegación y expansión de una gran diversidad de pueblos y culturas,
De acuerdo con lo señalado, identificar la relación correcta entre las siguientes penínsulas y sus respectivas características. ¿Sí? Jutlandia, ya, es una península, ¿no? La Jutlandia, situada en el norte de Europa. Esta península comprende la mayor parte de Dinamarca y una pequeña porción de Alemania. Se distingue por su clima templado, extensas llanuras aptas para la agricultura y sus atractivas playas, ¿no? Uno con la D, ¿no? Está situada en el norte de, comprende la mayor parte de la de Dinamarca, ¿no? Uno D. Balcánica, la península balcánica. La península balcánica, situada en el sureste de Europa. Esta península incluye los países de Grecia, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Bulgaria y Rumania. Y se caracteriza por su rica diversidad cultural, ¿no? Sus componentes, montañas y su extensa costa adriática, ¿no? Entonces la 2, la península balcánica con la C, ¿ya? Tercera, península ibérica. Esta está ubicada al suroeste del continente europeo, y esta península alberga a España, Portugal y Andorra, famosa por su clima mediterráneo, sus playas extensas y su vibrante cultura. La península ibérica ha sido cuna de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. La 3B. 4. Península escandinava. Situada en el extremo norte de Europa, esta península comprende los territorios de Noruega, Suecia y Finlandia. Se distingue por su clima frío, sus componentes montañas, imponentes montañas y sus majestuosas fiordos, ¿no? Famoso, ¿no? Producto de la erosión glaciar, ¿no? La 4, la península escandinava con la opción A. Opción A, ¿no? Sí. Tenemos entonces 1D, 2C, 3B, 4A. Opción B es en la ejercicio número 7. Bien, el 8 vemos ahí el planisferio. 8 planisferio. Observando la siguiente imagen de las líneas imaginarias, ahí vemos los paralelos y los meridianos. Identificar el valor de la falsedad, ¿no? 1. Los paralelos son trazos transversales imaginarios que fijan valores de latitud. ¿Será verdadero o falso? Los paralelos son trazos transversales u horizontales, ya. Recuerden siempre a quién estamos, a quiénes son paralelos, a la línea ecuatorial, ya. Que fijan valores de latitud, ¿no? Latitud, iniciando por 0 grados, ¿no? Entonces, la opción 1 es verdadero, ¿ok? 2. Los hemisferios oriente y occidente son establecidos por el meridiano de 180 grados. Esto es falso porque los hemisferios oriente y occidente son establecidos por el meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. Ya, es falso. Tercera. El paralelo mayor presenta una distancia angular de 23 grados 27 minutos. Respecto a los trópicos, este paralelo mayor o ecuador terrestre presenta una distancia angular de 23 grados respecto a los trópicos de Cáncer y Capricornio. ¿Ya? El paralelo mayor. Este enunciado 3 es verdadero. Y el cuarto, las zonas tórridas fijan sus límites en función a los meridianos principales. ¿No? Esto es falso porque las zonas tórridas o tropicales no fijan sus límites sobre los meridianos principales.
Tenemos entonces verdadero, falso, verdadero, falso. La respuesta correcta de este ejercicio es la C, ¿ya? La C es la respuesta correcta a este ejercicio. Número 8. Bien, 9. La actividad agropecuaria es una de las más importantes para la economía nacional, debido a que es un valioso generador de trabajo, ¿no? Y abastecedor de materia prima para la industria alimentaria. A partir del expuesto, identifique las alternativas correctas relacionadas con la actividad descrita. 1. La actividad agrícola en los valles longitudinales se orienta a la producción de espárragos. Esto es incorrecto porque la producción de espárragos se presenta en relieves como las pampas costeras a través de una ejecución de obras hidráulicas. ¿Ya? Es falso. 2. La crianza de ovinos y camélidos sudamericanos resalta en las partes altas de la sierra peruana. Claro, ¿no? En la parte alta. La crianza de ovinos, así como camélidos sudamericanos, se dan en las mesetas o también denominados altipampas. Ya, ese es correcto. La tercera, las áreas cultivadas en las restrinjas y los barriales son limitadas por el ciclo de inundaciones. Esto es correcto. La selva baja o llanura amazónica o llano amazónico, ¿no? Destaca por una mayor producción de una agricultura extensiva, limitada y tradicional. Ya. El enunciado 4, los espacios agropecuarios a una altitud mayor de 3.500 metros sobre el nivel del mar suelen ser afectados por el friaje. Esto es, estamos hablando de espacios agropecuarios. Esto es incorrecto porque este es un fenómeno meteorológico, ¿no? El friaje, hablamos, ¿no? Caracterizado por la llegada del aire frío a la selva. Ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento, ¿no? En ese sentido, ese enunciado cuarto es falso, ¿ya? Entonces tenemos falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? Solamente tenemos correcto la 2 y la 3, ¿no? 2 y 3 son correctos. La opción B es la correcta. Opción B en el ejercicio número 9. Ya, opción B, ejercicio número 9, es la opción aquí, la B. Bien, 10. Vamos al ejercicio 10. Hablamos de las industrias ahora. El sector industrial abarca actividades que están vinculadas con la transformación de materias primas en insumos y productos manufacturados, ¿no? Materias primas e insumos y productos manufacturados. Con respecto a los tipos de esta actividad, determinar el valor de verdad o falsedad, ¿ya? De los siguientes enunciados. La caliza, el yeso y el mármol corresponden al grupo de minerales félsicos derivados en materiales de construcción. Ahora, la caliza y el yeso y el mármol representan el grupo de minerales no metálicos derivados en materiales de construcción. Esto es falso. Okay. 2. La actividad siderúrgica tiene como objetivo la fabricación de acero, utilizando elementos férricos así como el carbón. Es verdadero, ¿no? La actividad siderúrgica tiene como objetivo la fabricación de acero, utilizando como, el carbón como elemento férrico, ¿no? Este enunciado es verdadero. 3. Enunciado 3. Las áreas, la industria liviana o ligera, elabora sus productos para el uso directo de sus consumidores.
¿ya? La industria, si bien es cierto, la industria de uso o ligera, elabora sus productos para el consumo directo de los consumidores, y eso es verdadero, ¿no? Es enunciado 3 es verdadero. Y la cuarta nos dice, la producción metalúrgica concentra sus inversiones en la obtención de palas, carrocerías y excavadoras, ¿no? Eh, si bien la producción metalúrgica concentra sus inversiones en limpieza de impurezas de minerales metálicos, ¿ya? Minerales metálicos, no en palas de carrocerías, no es falso. Tenemos acá la opción correcta, es falso, verdadero, verdadero, falso. La opción, la D, sí, la D. Falso, verdadero, verdadero, falso. Ejercicio 10, la opción D. Opción D. Ejercicio 11, en el contexto de una investigación de campo, dice, un profesor utiliza un documento cartográfico que proporciona información de longitud, latitud, altitud, ¿ya? Además, incorpora curvas de nivel, cotas, las cuales permiten visualizar la forma y pendiente del terreno a mayor detalle. Por ejemplo, las curvas de nivel más cercanas entre sí indican una pendiente más pronunciada. Eso sabemos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, o a partir de esta información, ¿cuál es el documento utilizado en la investigación? Tenemos 5 opciones, ¿no? Tenemos el planisferio, carta nacional, plano, mapa específico, y globo terráqueo. En la investigación de campo, ¿no? Se emplea una carta nacional. Este documento proporciona información tridimensional del terreno, incluyendo longitud, latitud, altitud. Y cada curva de nivel tiene cotas, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para analizar y visualizar el relieve del terreno. Opción B es la correcta. Bien, ejercicio número 12. Un equipo de geólogos explora los enigmas del origen de la cultura de los Andes. Tras un meticuloso trabajo de campo, han reunido evidencias contundentes que apuntan a la presencia de geosinclinales y el predominio de rocas flexibles, así como la existencia de fosas marinas. A partir de este conjunto de datos, ¿cuál de las siguientes inferencias se puede deducir de manera más posible sobre la información de la cordillera de mención? Estamos hablando de la cordillera de los Andes, la sierra. Enunciado 1 se formó por la colisión de placas continentales sedimentarias. B, su origen fue por levantamiento y fallamiento de una vasta meseta. C, que su génesis se produjo por la acumulación de material volcánico. D, se formó por el plegamiento y deformación de rocas sedimentarias. E, su fuente radica en la erosión de una cadena montañosa preexistente. Ahora bien, la combinación de geosinclinales, rocas flexibles, predominantemente, ¿no?, y subducción de placas sugiere que la cordillera de los Andes se formó por el plegamiento y deformación de rocas sedimentarias. Ahora, los geosinclinales son cuencas grandes y profundas
que acumulan gruesas capas de sedimentos. Estos sedimentos a menudo están compuestos por rocas flexibles como las lutitas y areniscas. Cuando estas cuencas se someten a subducción, los sedimentos se comprimen y pliegan, ¿no? Formando así las montañas, es decir, la cordillera de los Andes, ¿no? En ese sentido, la opción correcta es la D, ¿no? Que se formó por el plegamiento y deformación de rocas sedimentarias. 12D, ya, 12D. Bien. 13. Un geólogo sostiene que la desintegración física de las rocas en fragmentos ya cada vez más pequeños, sin alterar su composición química, se conoce como meteorización mecánica. Es sabido, ¿no? Eso ya ustedes lo saben, ¿no? Meteorización mecánica. Por ejemplo, en regiones con temperaturas fluctuantes entre la congelación y el deshielo, las rocas experimentan un proceso de intemperismo mecánico. Tomando en cuenta la información, ¿a qué tipo de proceso hace referencia el hombre de ciencia? Tenemos acá 5 opciones, ¿no? 5 opciones tenemos. A, concibe a la crioclastía. B, se refiere a la erosión glacial. C, enfatiza a la haloclastía. D, carbonatación. Y E, termoclastía. Si bien el geólogo alude al proceso de meteorización física, este fenómeno implica la fragmentación de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños sin alterar su composición química. Un ejemplo claro de meteorización mecánica es la crioclastía, que ocurre en áreas con temperaturas fluctuantes entre la congelación y el deshielo, ¿no? El agua que se infiltra en las grietas de las rocas se congela y se expande, ejerciendo presión sobre las paredes rocosas y provocando su fragmentación, ¿no? Entonces tenemos aquí la respuesta opción A, la crioclastía. 13A. 14. Un grupo de estudiantes universitarios durante su recorrido por diferentes regiones del país arriban a la zona andina, ¿ya? Al adentrarse en la cordillera occidental y oriental, divisan o advierten una notable concentración poblacional. Esta alta densidad demográfica se asocia a la presencia de suelos fértiles aluviales con vertientes adyacentes. Entonces, a partir de esta observación, se puede inferir que los estudiantes se localizan en una meseta de origen volcánico. B, se halla en el curso superior de una cuenca. C, se sitúan en una terraza denominada Altos. D, se ubican en un valle transversal andino. Y la E, se encuentra en un valle interandino. Hablamos de la cordillera occidental y oriental, ¿no? Y también observamos una alta densidad demográfica. Los valles interandinos, si bien es cierto, son rasgos geográficos, rasgos geográficos distintivos de la región andina. Eso ya es sabido, ¿no es cierto? Moldeados por procesos geológicos y caracterizados por suelos fértiles, climas templados y una rica biodiversidad. El análisis del fragmento conduce a la convincente inferencia de que los estudiantes se encuentran en un valle interandino, un relieve distintivo de la región andina. Los valles interandinos son pues reconocidos por su excepcional productividad agrícola y sus vibrantes asentamientos humanos, ¿no?
un testimonio de la armoniosa interacción entre la naturaleza y el ingenio humano. La opción E es la correcta. ¿Ok? Se encuentran en un valle interandino. 14E. Bien, 15. La gestión de recursos hídricos exige la atención de diversas amenazas naturales antrópicas, ya, que intervienen en el ciclo natural del agua en las cuencas hidrográficas, ¿no? Y en referencia a este enunciado, ¿no? A las acciones a ejecutar, identificar los enunciados correctos. Tenemos 4 alternativas. Esto está referido a la gestión de recursos hídricos, ¿ya? Tenemos aquí reubicar a la población que reside en las márgenes de los ríos. ¿Mm? Con la debida zonificación de los suelos, reubicar a la población que habita en las márgenes de los ríos. Esto constituye un escenario de riesgo, ¿no es cierto? La opción 1 es correcta. El enunciado 2, fomentar el pastoreo para detener la erosión fluvial. Aquí la quema de vegetación en el curso medio y alto altera el abastecimiento de agua y recarga los acuíferos. Por lo tanto, es incorrecto. La 3, emprender la reforestación de los bosques de galería. Esto es correcto porque reforestar los bosques de las riberas, ¿no? Que se constituyen en hábitat para muchas especies, además de contener la erosión fluvial, ¿no? Entonces, esto es correcto. La cuarta, incinerar, dice, pajonales para incrementar la cosecha de agua. Esto es incorrecto porque la reducción de cobertura vegetal va a favorecer la erosión eólica y fluvial, logrando de ese modo, pues, desestabilizar los suelos. Entonces tenemos solamente la opción 1 y 3 son correctas. La 1 y la 3, ¿no? Correctas. La opción B, 15B. 15B. La 16, el Acuerdo de París, del cual el Estado peruano es parte, adopta compromisos legalmente vinculantes que buscan desarrollar la resiliencia necesaria para soportar los impactos del cambio climático, ¿no? Respecto a esta importante iniciativa global, identificar los valores de verdad o falsedad. Bien, permite la asistencia financiera tecnológica a los países en vías de desarrollo para que puedan desarrollar planes de mitigación. El enunciado es verdadero, ¿no? Contempla la asistencia financiera y tecnológica. No, uno es verdadero. La 2, propicia que cada estado establezca sus propias contribuciones determinadas nacionales, ¿no? Para un periodo de 5 años. Es verdadero, las partes presentan sus compromisos a través de sus respectivas contribuciones determinadas a nivel nacional, cuyos logros y avances deberán evaluarse por un periodo de 5 años. Verdadero. 3, busca reducir en un 5% las emisiones de los GEIS, no considerando los niveles registrados en el año 90. Esto es falso porque reducir en 5% los GEIS, considerando los niveles registrados en el año 90, corresponde a un objetivo de acuerdo de Kioto. El Acuerdo de París busca evitar que el incremento de la temperatura media del planeta supere los 2 grados centígrados. ¿Ya? Bien. La cuarta, crea mecanismos para la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos, ¿no? Aquí, este es falso porque de acuerdo al acuerdo internacional que tiene como propósito la eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, como son los clorofluorocarbonos, es el protocolo de Montreal, ¿ya? Opción correcta, la D. Verdadero, verdadero, falso, falso. D. Bien. En la 17, tenemos acá, 17, ejercicio 17.
la agricultura puede alcanzar en algunas regiones áridas elevados índices de productividad. Sin embargo, las técnicas desarrolladas no son sostenibles en el uso de suelos, ¿no? Pues su capacidad productiva se va reduciendo. Respecto a la situación descrita, identificar los enunciados correctos. Tenemos acá, los valles de la costa norte son los suelos de mayor degradación por sobreriego, ¿no? Sí, pues esto es correcto. Los valles de la costa norte son los suelos de mayor degradación, ¿no? Dos, el desarrollo de los monocultivos es una apuesta para recuperar la riqueza de la superficie agrícola. Es falso. El desarrollo de los monocultivos intensifica el uso de fertilizantes sintéticos, por lo que reduce la riqueza de los suelos. Falso. Tres, el uso intensivo del suelo y la formación de aniegos reduce la fertilidad del campo. Es correcto, ¿no? Estos aniegos constantes producen la salinización de los suelos, reduciendo la fertilidad. Y la cuarta, la rotación de cultivos es una práctica que busca mitigar la desertificación. La rotación de cultivos, ¿no? Esta es correcta porque la rotación de cultivos sí es una práctica, que esto sí, pues mitiga los efectos de la desertificación. Tenemos 1, 3 y 4 que son correctas. La opción A en la 17. Opción A en la 17. Bien, 18. En el último mes de diciembre se modificó la ley forestal y de fauna silvestre, ¿no? Medida que pone en riesgo la existencia de los bosques en la Amazonía, ya que no asegura la inexistencia de cobertura arbórea por dar paso a la agricultura y ganadería. Esta nueva coyuntura amerita acciones en defensa de la Amazonía, pues esta constituye, y tenemos 5 alternativas de opciones, en la cual analizando vemos que los bosques amazónicos son espacios muy ricos en biodiversidad y también almacenan una gran cantidad de carbono, tanto en la parte aérea de sus árboles, así como también en los humedales naturales, donde se acumulan capas de material orgánico en estado de semidescomposición. Estos ecosistemas constituyen depósitos que contienen más carbono en menos espacio dentro de las zonas terrestres, ¿no? Entonces, la opción B es un importante reservorio de carbono del planeta. Es la adecuada, ¿ok? 18B. Bien. Bien, hasta aquí vamos a llegar. Bien, ya ves, creo que sí nos alcanza un poco de tiempo para poder compartir lo que es cívica. Vamos a compartir cívica. Ok, bien. Ejercicio número 1, cívica. Ok, voy a ampliar un poquito. Bien, una autoridad declara en un medio de comunicación que todas las personas tienen la potestad de comprar bienes muebles e inmuebles como parte de su patrimonio sin importar de qué grupo social o económico provenga, ¿no? Esta expresión hace referencia a uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿ya? Referidos a que nadie debe transgredir el orden social ni cultural. B, tenemos derecho al trabajo digno y decente. C, todos tenemos derecho a la adquisición de propiedades. D, todo ser humano tiene derecho a herencia familiar. Y la E, nadie debe ser discriminado por no tener patrimonio. Claramente vemos que la respuesta correcta es la C, ¿no? Todos tenemos derecho a la adquisición de propiedades. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un entendimiento común de los pueblos del mundo en todo lo concerniente a los derechos inalienables e inviolables de todos los seres humanos y constituye una obligación para los miembros de la comunidad internacional, ¿no?
la cual esta consta de 30 artículos que incorporan tanto a los derechos civiles, políticos, como económicos, sociales y culturales, ¿no? Y esto está en el artículo 17 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Bien, respuesta C, ejercicio número 1. Ejercicio número 2. El presidente de la República decide regular los contenidos de los medios de comunicación debido a los constantes cuestionamientos que se vienen realizando a la gestión de su gobierno, por lo que se aprueba un decreto supremo, en la cual indica que la presidenta del Consejo de Ministros se encargará de aprobar todos los contenidos de los diferentes medios de comunicación. Ante este expuesto, no, la medida tomada por el presidente es procedente. En este ejercicio tenemos acá las alternativas, ¿no? Y tenemos que, pues, no es procedente porque se violaría el derecho a la libertad de difusión y de pensamiento. Según la Constitución Política, en el artículo 2, inciso 4, 5, toda persona tiene derecho a la libertad de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento. Ningún medio informático, computarizado, público o privado puede suministrar información que afecte la intimidad personal y o familiar, ¿no? La opción D, ejercicio número 2. 3. Ejercicio número 3. Uno de los mecanismos de resolución de conflicto es la negociación, mediante el cual las partes involucradas en una situación antagónica de interés puedan dialogar hasta llegar a un acuerdo. Para que ambas partes logren un equilibrio de interés es necesario que, y tenemos alternativas, ¿no? Que defiendan con imposición sus propios intereses. 2, se interesen en escucharse con atención mutuamente. 3, cuenten con un abogado de oficio y especializado. Ser claros en la comunicación de sus posturas. Si bien es cierto acá, pues, los enunciados, la negociación es un proceso de solución de conflictos entre las personas implicadas, ¿no es cierto?, sin la intervención de terceros ajenos al problema. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Exponiendo sus puntos de vista, escuchando el de la otra parte, estar dispuestos a ceder en algunos puntos, efectuando transacciones hasta encontrar el equilibrio para lograr el acuerdo que cubra sus expectativas y permitir una solución pacífica. Bien, opción correcta es la B. La 1 y la 4 son correctas, ¿no? Defienden con imposición sus propios intereses y ser claros en la comunicación de sus posturas. Opción B, respuesta en el ejercicio número 3, la B. La célula central es un espacio, la cuarta, mi pregunta. Okay. La célula central es un espacio donde conviven respetuosamente comunidades nativas pertenecientes a etnias yaneshas, ashánicas, machigencas, con colonos andinos y descendientes de europeos, ¿no? A partir de lo descrito se interfiere el texto, un ejemplo de qué, un ejemplo de eh, eh, pluriculturalidad, transculturalidad, anticulturalidad, interculturalidad. Creo que está clara la respuesta, ¿no? Vemos que la interculturalidad se produce cuando dos o más culturas, ya sean yaneshas, ashánicas, ¿no?, o colonos andinos y descendientes de europeos, entran en interacción de una forma horizontal y sinérgica, ¿no? Esto supone que ninguno de los grupos se encuentra por encima de otro, lo que favorece la integración y la convivencia de las personas. Opción E, la respuesta a la ejercicio número 4. 4E. 5. Según la Constitución Política, ¿no? Cuando una persona es detenida por la policía, esto debe ser puesta a disposición del juzgado correspondiente en un plazo máximo de 48 horas. De lo contrario, tendría, dice, que ser puesta en libertad. Este artículo es invocado por un grupo de personas acusadas de pertenecer presuntamente a una banda de narcotraficantes que llevan más de 2 días detenidas. ¿Es correcto lo que piden estas personas que han sido privadas de su libertad? En este ejercicio, según la misma Constitución, señala que el plazo de 48 horas
de detención no aplica en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden afectar la detención preliminar de los presuntos implicados, ¿no? Por un término no mayor de 15 días naturales. Deben darse cuenta al Ministerio Público, al juez, quien puede asumir jurisdicción antes del vencido dicho plazo, ¿no? En ese sentido, la opción D es la correcta. No, ya que en los casos de narcotráfico la policía puede efectuar detención preliminar. 5, la D. Y la 6, en los últimos meses, en un país miembro de la Organización de Estados Americanos, viene ocurriendo una sucesión de hechos y situaciones, ¿no? Por parte de su poder legislativo y otros organismos importantes del Estado peruano contra el Poder Ejecutivo, que vienen configurando un proceso destinado a la alteración del Estado de Derecho. Ante este panorama, el Poder Ejecutivo invocó la aplicación de, y ahí tenemos 5 opciones, ¿no? La Comisión Interamericana, la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Corte Interamericana de Justicia y la Corte Internacional de Justicia. La Carta Democrática Interamericana es un tratado internacional firmado en Lima el 11 de septiembre del 2001, en una sesión especial de la OEA, ¿no? En la cual se detalla que trata de la democracia y establece procedimientos para defenderla cuando ésta se interrumpa totalmente, como un golpe de Estado, o cuando el orden democrático y el Estado de Derecho ha sido seriamente alterado y la democracia está en riesgo, ¿ya? En ese sentido, el C, la respuesta es la C, la Carta Democrática Interamericana. Bien. Ejercicio número 7. Ejercicio número 7. Tenemos acá la opción, la pregunta, un caso de un joven provinciano, Chalaco, perdón, cumple 18 años y por encima de, por primera vez participa en las elecciones, reside en La Punta, provincia de Callao, ¿no? En relación a lo descrito, identificar enunciados correctos. Dice, estos procesos electorales son conocidos como elecciones generales donde se elige presidente, vicepresidente y congresistas. Es falso porque las elecciones que se realizan cada 4 años son las regionales y locales, ¿ya? 2, en este proceso Roberto va a elegir al gobernador regional, al alcalde de la provincia y alcalde de su distrito. Que sí es correcto porque se va a elegir al gobernador regional y los alcaldes provinciales y distritales. 3, en este tipo de elecciones el voto no es obligatorio por ser regionales y municipales. En Alojo no es falso, ¿no? En todo tipo de proceso electoral, el voto es obligatorio hasta los 70 años, ¿ya? En la cuarta, en este tipo de procesos electorales, no aplica una de las obligaciones de las organizaciones políticas llamadas paridad y alternativa de género. Esto es incorrecto. Las llamadas cuotas, como la paridad y alternativa de género, sí aplican a las elecciones generales, regionales y locales. La opción D es la correcta. Opción D. Y la opción D, sí. Opción D. Bien, ejercicio 8. La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo de solución de conflictos económico, rápido y confidencial. Además, es regulado por el Estado. En relación a este mecanismo, determina el valor de falsedad o verdad. Aquí en la 8 tenemos que no es necesaria la presencia de un abogado que argumente contra la otra parte, es verdadero, porque sí, pues no es necesaria la presencia de un letrado, abogado, ya que al ser un mecanismo libre y reglamentado, el conciliador ayudará a las partes a encontrar una solución. 2, siempre va a procurar acuerdos, resultados que beneficien solo a una de las partes. Eso es falso, porque se busca tomar acuerdos mutuamente satisfactorios para ambas partes. Falso. 3, para un mejor desarrollo del mecanismo, el conciliador tiene que ser un jurista. Es falso. No es necesario que sea un abogado, ¿no? O letrado, ¿no? Los requisitos son ser ciudadano, no contar con antecedentes penales y aprobar el curso respectivo. Y la cuarta, como un mecanismo alternativo no es necesario conciliar para acudir al Poder Judicial. Es falso porque existen temas que sí deben ser primero tratados
por este mecanismo y si no hay acuerdo o incumplimiento del acto de conciliación, se tendrá que acudir al Poder Judicial. Opción C, el ejercicio número 8. Bien. Ejercicio número 9. A ver, estamos ya sobre el tiempo, ya creo ya, ¿no? El 9 dice, un conocido grupo musical de género cumbia ha grabado una canción cuya letra y melodía se atribuyen a un poco al tiempo de ser emitida públicamente, ¿no? Aparece el verdadero compositor, quien ha registrado su obra ante Indecopi. Caso de Indecopi, ¿no? Entonces, ¿qué delito configura el que habría cometido la agrupación musical? El delito califica como los que en contra de los derechos de autor, ¿no? Ya que en la canción tenía un creador que acreditó ser el autor tanto en la letra como en la música. Esto lo realizó, pues, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. Respuesta A, ejercicio 9. La 10, vemos acá, leemos el ejercicio. Peruanidad, ¿no? Sentimiento de identidad, ¿no? Vinculan culturalmente sus tradiciones, fe de una nación, un país, ¿no? Identificar los aspectos correctos que fundamentan este sentimiento. Tenemos acá, que es la opción 1, es falso porque aquí dice priorizar la difusión de lenguas autóctonas, por sus históricamente más importantes, ¿no? Acá hay que considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados, que aún superviven, ¿no? Y es nuestra obligación incorporarlos a la cultura nacional. ¿Qué significa? Que todas las lenguas tienen la misma importancia. 2, promover la práctica de costumbres, festividades de los inmigrantes. Esto es falso porque se inculca el respeto a todas las manifestaciones culturales que se promueven la práctica de nuestras costumbres y festividades. Incorrecto. 3, apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas, las que surgieron producto del mestizaje. Esto es correcto, ¿no? Se aprecian las manifestaciones folclóricas y autóctonas. La cuarta, apreciar las manifestaciones, valorar las técnicas y textiles, prácticas agrícolas de los antiguos peruanos. Claro, hay que revalorar esta acción del hombre a través del tiempo, a través de la historia, ¿no? Y esto implica, pues, revalorar las técnicas agrícolas. Ejercicio 10, opción C. Opción C. 11, el Estado peruano es la nación jurídica políticamente organizada, asentada en un determinado territorio y determinar el valor de verdad o falsedad según este enunciado, ¿no? La 11, se organiza según un principio de separación de poderes verdadero, porque el poder no se concentra en una sola institución o persona, ¿no? El Estado se organiza. 2, el Estado es uno e indivisible en toda su extensión, es verdadero. El Estado es uno e indivisible. 3, su gobierno es federal, representativo y descentralizado. Es falso porque su gobierno no es federal, sino unitario. Es decir, nuestro país tiene funciones como legislativas y administrativas de justicia, que residen en el gobierno central. Cuarta, la República del Perú es independiente y soberana, verdadera, ¿no? Somos un país independiente, ¿no? Porque no se subordina ante ninguna potencia extranjera. Opción A es la correcta. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Respuesta. Ejercicio 11. 12, ejercicio 12. A ver. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, que según el artículo 102 de la Constitución Política cumple una serie de funciones, ¿no? Con respecto a estas funciones, determinar la relación correcta entre tipo y función. Bien, las 12 tenemos acá. Legislativas, ¿no? Funciones legislativas, debatir, aprobar diversas iniciativas de reforma, de la Constitución, como es el caso de la aprobación del proyecto de retorno a la bicameralidad, ¿no? 1C. 2, funciones especiales,
evaluar y elegir a altas autoridades como el defensor del pueblo, miembros del TC, etc. 2A. 3. Funciones de control político comprenden la investidura del Consejo de Ministros, investigar la conducta política del gobierno, actos de administración de las autoridades del Estado. 3B. Y la cuarta, la 3B. Tres opciones nada más. Aquí la opción correcta es la C. Respuesta C. 1C, 2A, 3B. Bien. 13C. 14. Y última. 14. Tenemos aquí. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación, cuyo mandato es por 5 años, sin reelección inmediata. Tomando en cuenta la información, determinar el valor de falsedad o verdad, ¿no? Tenemos acá, convoca elección de jueces de paz cada 4 años. Es falso porque la convocatoria de elección de jueces de paz es realizada por el Poder Judicial y no por el presidente. 2. Representa al Estado dentro y fuera del territorio, verdadero, ¿no? Según la Constitución, en el artículo 118, establece las funciones del presidente de la República, donde se menciona que el presidente representa al Estado dentro y fuera del territorio. 3. Vela por el orden interno y la seguridad exterior, verdadero, porque según la Constitución también, ¿no? Se menciona porque el presidente vela por el orden interno y seguridad exterior. 4. Concede y ejerce el derecho de amnistía en el país. Esto es falso, porque ejercer el derecho de amnistía es una atribución que le corresponde al Congreso de la República y no al presidente. Bien, 14, opción, respuesta a la C. 14, respuesta a la C. Bien, hemos culminado rápidamente el caso, que no estoy un poquito mal de la garganta. Bien, les agradezco su atención, chicos, y bien, ha sido todo por el día de hoy. Yo me despido. Ahora sí, wow, eso acá. Gracias, y gracias por su atención. Bien, chicos, que tengan buen día. Mucho frío. La mayoría nos estamos resfriando. Ok, muchas gracias y éxitos, chicos. Ok.